Gracias María y a todos y el apoyo espiritual que tú has solicitado para todos nosotros. El tema de hoy es sobre reflexiones sobre el libro Memorias de un suicida. En sí no haremos un análisis pormenorizado del libro, sino unas reflexiones, algo como una esencia de que me parece importante resaltar de esta historia y de esa vivencia, porque no fue una historia irreal, fue real. Es una vivencia de unos espíritus que tuvieron la desgracia de suicidarse. Pues bien, eh, el, empezamos. El dolor no es de origen divino, por tanto, es de carácter transitorio como funciones específicas y de fácil superación. Siempre que el hombre se proponga cumplir con las finalidades legítimas de la existencia. Esto lo dice Manuel Filomeno de Miranda en el prólogo del libro Cadenas Rotas. El libro Memoria de un suicida fue publicado en la década de los años 50, aproximadamente hace 60 años, por la medium Ivonne Amaral Pereira, por la psicografía del espíritu que se llamó Camilo Cándido Botelo, pero era el seudónimo de un escritor fecundo e importante portugués que se llamaba Camilo Castelo Blanco, que era un escritor connotado en la lengua portuguesa, no solamente en el tiempo que él vivió, sino dentro de los mejores escritores portugueses de todos los tiempos. Él se suicidó en el año 1890 ante la inminente pobreza y minusvalía que le imponía su ceguera, lo cual hería su orgullo y la pérdida de su motivación existencial. Escribir le hacía sentirse útil, admirado, y era su medio de vida. El libro fue dictado en el transcurso de 20 años, y como el espíritu de Camilo iba a reencarnar y no pudo darle los toques finales al libro, entonces el espíritu León Denis es quien organiza y revisa la obra para darle el marco doctrinario necesario para darlo a la luz pública como una gran contribución para combatir este flagelo que es el suicidio, que adquirió proporciones alarmantes en el siglo XX y más aún en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se calcula que se cometen 900.000 suicidios cada año, o sea, cercano al millón de personas. Esto significa una muerte cada 40 segundos, 3.000 vidas fatalmente perdidas cada día. E infelizmente, cada día 60.000 personas intentan suicidarse. Lo que sucede es que por cada 20 intentos de suicidio, solo uno logra consumarse. Pero vamos a decir que infelizmente 60.000 personas se ven ante la el, el drama psicológico y emocional que lo quiere impulsar hacia el suicidio. Cada día 60.000 personas están a punto de perder su oportunidad de redimirse en esta encarnación, apreciándose un peligroso aumento en la tasa de suicidio en la población más jóvenes, entre los 15 a 44 años. Pero el suicidio, realmente la tasa es más frecuente en personas de más edad, vamos a decir, entre un rango entre 50 a 70 años, antes la enfermedad crónica, por pérdida de los objetivos existenciales de la vida, no sentirse útil, pérdida de su sexualidad, por reverdía ante las pruebas y expiaciones de la vida, cansado de sufrir y desistir sin entender su finalidad. Los motivos son muchos y multifactoriales, pero refleja una gran ignorancia de la vida, de la existencia de Dios y del valor de la propia existencia. Que esto ocurra es producto de un vacío existencial
la pérdida de los valores morales y de la gran crisis ético-moral en que nos debatimos en estos tiempos de transición, donde el viejo mundo se degenera y cae y una nueva humanidad se va cimentando y surgiendo renovada. Así como el aire es indispensable para la existencia orgánica, el amor es el oxígeno para el alma, sin el cual la misma se extenúa y pierde el sentido de vivir. Es invencible, porque siempre triunfa sobre todas las vicisitudes y celadas. Esto es de Joana de Angelis en, en el libro Amor, Invencible Amor. Las causas del suicidio. Pero quisimos poner ese pensamiento de Juana de Angelis porque en el fondo, el amor es la motivación, es el oxígeno del alma. Y la persona ha de buscar ese norte, buscar sublimar su ser y buscar ese norte. Bien, las causas del suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema complejo en el cual intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Entre las causas más frecuentes están problemas afectivos, amor, desamor, violencia, conflictos espirituales o emocionales, desesperanzas, vergüenza, conflicto de personalidad, trastornos mentales, donde se señala muy fuertemente la depresión, pues es la antesala del suicidio. Y ahí en especial hay que remarcar que no es en la etapa en cual la depresión tiene tirada a la persona en la cama, totalmente sin actividad, sino en el momento en que la persona está saliendo de la depresión, que ya tiene como fuerza para hacer decisiones, es el momento peligroso en el cual puede realmente recurrir al suicidio. Entre los trastornos mentales están los trastornos bipolar, que el trastorno bipolar tiene una parte depresiva y una parte activa. Y la esquizofrenia también. Problemas económicos, que muchas veces la persona se ve abocada, no encuentra salida y cree que su existencia no vale la pena. Pero entre ellas está la ludopatía, esa adicción al juego, que es muy peligrosa, pues lleva a una desesperación muy fuerte. Problemas sociales, abandono del hogar, de los jóvenes o de los padres, el bullying, que está siendo muy fuerte en las escuelas con la agresividad existente en estos días, la trata de personas, la prostitución o la esclavitud infantil, hay muchas situaciones muy difíciles. Pero el consumo de alcohol y droga es también un factor muy importante para inducir, llevar a esta tragedia que es el suicidio. Enfermedades crónicas o catastróficas hacen que la persona crea que la solución es no existir, el suicidio. Pero hay factores ambientales que la Organización Mundial de la Salud señala y yo me sorprendí. Yo decía, pero ¿qué cosas ambientales van a existir? Pues infelizmente la disponibilidad de armas de fuego es un factor que predispone al suicidio. La persona que tiene la tentativa al suicidio, si tiene con qué hacerlo, le es más fácil. Y eso ocurre mucho en los Estados Unidos. En los campos de la misma China, de la misma India y en Francia, y muchos campesinos tienen un problema. Ellos tienen pesticidas y herbicidas. Y esos agricultores, ante un problema afectivo o conflicto, pueden recurrir al suicidio. Otro factor ambiental es el bullying, el acoso. Y otro factor predisponente es tener un caso de suicidio en la familia o en el entorno. Eso como que da un factor de imitación. Pero el mundo espiritual señala y la misma Organización Mundial, los psicólogos señalan que hay un componente nuevo en la juventud y es el comportamiento temerario, impulsivo por falta de equilibrio y templanza, la paciencia, el valor moral, hay inmadurez psicológica y espiritual. Y esa impulsividad no reflexiona y cometen cosas
que luego se arrepienten, como sería asesinar a una pareja o a un ser querido o quitarse la vida. Estas son las causas que la Organización Mundial de la Salud arguye y son válidas para la medicina tradicional, que es fundamentalmente materialista todavía. Pero en Memorias de un suicida nos lleva a la reflexión de que existen causas más profundas en nuestro ser, que son las verdaderas raíces o matrices donde surge la problemática. Estas son la depresión, el hastío de la vida, la rebeldía. Pero ¿por qué ocurre todo eso? Por falta de educación de nuestro ser, por el orgullo, por pasiones, ejemplo, amor, odio, adiciones, adiciones, pero las adiciones a droga, al juego, a otras cosas, ocurre, o a la sexualidad, ocurre por una rebeldía o una falta de motivación, falta de un lazo emocional con Dios, porque es que muchas personas no han encontrado a Dios. Pero esto ocurre en nuestros espíritus por, por varias razones. Una de ellas es que nuestro ego no ha aceptado su autoridad. O sea, que existe algo mayor que nosotros. Y nosotros nos creemos, en mi país se dice los matatanes, o sea, los superhéroes. Y eso no es así. Tenemos que aceptar que por encima de nosotros existe la ley mutable de Dios y un ser supremo que rige todo el universo. Y otra cosa que hace que esa falta de un lazo emocional con Dios es que a veces sabemos que Dios existe, pero el ser humano ha ignorado o negado su existencia, pero lo quiere ignorar por preferir sus pasiones y no tener freno. O sea, desbocarse en sus pasiones y no tener freno. Son realmente inclinaciones que los espíritus, o sea, los hombres, porque nosotros los digo espíritu y me refiero a encarnado y desencarnado, nos incluimos, eh, pues son las motivaciones que llevan al ser humano a esas actitudes equivocadas. El hombre no ha descubierto a Dios, Padre bondadoso que gobierna nuestro crecimiento, nuestra evolución, que es una fuente de felicidad, amor y paz. Pero hay factores que la medicina tradicional no toma en cuenta, como son las obsesiones espirituales. Es un factor importante, pero naturalmente que las obsesiones ocurren justamente por esas pasiones o falta de educación del ser interior. Y otras veces, detrás de todo eso, existe una venganza del ayer. En resumida cuenta, se podría decir que es por falta de un verdadero trabajo de reforma íntima, pero que el ser humano no se para a reflexionar sobre estas cosas. En definitiva, el hombre necesita lo que se llama en la doctrina espírita evangelizarse. Esa palabra, como tiene la connotación religiosa, pues quizás no se usa tanto y preferimos usar reforma íntima. Debemos narrar aquí la experiencia del psiquiatra y neurólogo austríaco Víctor Frank. Él era judío y fue enviado a los campos de concentración nazis de Dachau y de Auschwitz. Allí, con el tiempo, empezó a ayudar a personas a no suicidarse ante el dolor y la desesperación. Y descubrió que las personas para sobrevivir a tanto horror necesitaban tener una motivación que les anclara a la vida, que le diera un porqué de por qué existir. Él sobrevivió al holocausto, pero su esposa y sus padres fallecieron en esos campos. De su experiencia tan amarga, él pudo aprender mucho del comportamiento humano. Fueron, pues imagínense ustedes, innumerables personas que él vio en esas situaciones de desespero. Y como un pensador profundo que era, con el tiempo, él pudo fundar la tercera escuela villanesa de psicología en base a lo que se llamó la logoterapia o psicología existencial. Logo, del griego, sentido o significado de su existencia. O sea, ayudar a descubrir al paciente una motivación
un sentido a su existencia. La psicología trata de entender al ser humano y tiene sus teorías, sus aciertos y contribuciones respetables, pero aún le falta comprender al ser en su dimensión espiritual, en su dimensión eterna, en un ser en evolución, con sus conflictos del ayer, no solo del presente, como la mayoría pretenden ver, con sus pruebas y expiaciones en busca de su liberación o crecimiento espiritual a través de las edades. Por esta razón es que nos enfocamos en este libro maravilloso, pues los suicidas son llevados en el campo espiritual cuando sus condiciones espirituales se lo permiten a un análisis profundo de su ser. Son sometidos a una psicología espiritual que busca el despertar de su conciencia para asumir sus responsabilidades, evitar las fugas a través de la negación o de la autojustificación y reparar sus errores ante su conciencia que refleja la ley de Dios que llevamos todos dentro. Por eso en la pregunta 621 del libro de los Espíritus dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y la respuesta de los espíritus superiores es en la conciencia. Entonces, despertar la conciencia, buscar interiorizar y buscar esa ley interior es el punto eh, esencial del tratamiento espiritual. Volvamos mentalmente a las causas del suicidio y sus consecuencias espirituales. Ellas señalarán o encauzarán hacia una terapia o tratamiento adecuado para cada caso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los suicidios en el plano espiritual? Pues no murieron como suponían. Entonces, en el libro se observa cuatro situaciones. Los casos más graves son enviados a una reencarnación de emergencia para tratar de corregir en un nuevo cuerpo los disturbios perispirituales que no les permiten armonizar su mente y, por ende, su entendimiento para asumir sus responsabilidades y entender sus defectos que le llevaron al suicidio, ¿no? Una segunda situación es que estando ellos en el plano espiritual, no mejoran del todo y son encaminados a centros espíritas serios para un tratamiento vibratorio, una especie de terapia de choque de vibraciones. Y después de más tranquilizado y lograr un poquito la armonización de esas vibraciones, ellos son esclarecidos en cuanto a su situación de almas eternas. Pues ellos pasan y luego estas mismas personas pasan a la siguiente etapa. Tanto en el plano espiritual como en los centros espíritas, ellos tienen que entender cosas esenciales, que ellos son eternos, no murieron. Por tanto, tienen un alma imperecedera e inmortal. Que Dios existe, es misericordioso, no castiga. Tendrán que volver a la tierra cuantas veces sea necesario para reparar ese error. Luego de ser reparado, vuelvan a los mecanismos normales de la evolución de los cuales trataron de huir por el medio del suicidio. Y la cuarta opción es un porcentaje que no es tan elevado, pero un porcentaje importante de este grupo de personas que tienen condiciones de discernir y aprender adecuadamente sin un excesivo complejo de culpa, son enviados a instituciones espirituales que en el caso de memorias de un suicida, esa institución se llamaba la ciudad universitaria. ¿Para qué? Para una urgente e impostergable reforma íntima donde los ayudará a educar su ser interior, su ser eterno e interior. Ahora bien, ¿cómo se realizaba esto? En la página 401 de mi edición, ahí debía haber puesto el capítulo, así que luego se lo puedo decir. Dice lo siguiente, a los nuevos alumnos de la ciudad universitaria, Sóstenes les da la bienvenida y le dice, iniciáis en este momento
la nueva fase de vuestra existencia de espíritus delictuosos. Fuisteis los únicos en alcanzar condiciones indispensables para iniciar las luchas del aprendizaje espiritual que os conferirá sólida base para la adquisición de valores personales en los días del porvenir. O sea, cuando yo tenga que reencarnar. Hacia la futura reencarnación reparadora del suicidio y después de esta dramática tragedia, iniciar poco a poco la ascensión espiritual en múltiples vidas, pues ellos solo habían estado, estos hermanos espirituales, ellos solamente habían estado por su sintonía en las camadas inferiores del astral como espíritus o en vidas humanas, como encarnado en vidas oscuras por estar gobernados por pasiones inferiores, a pesar de su alta intelectualidad. Y podían ser inclusive de clase alta, de muy adinerado y tener títulos de nobleza. Pero eso no quita que fueran este tipo de almas. Entonces, se hacía urgente para estos espíritus cultos adquirir nuevos valores personales. Esto quiere decir conocimientos éticos, morales y sólidos y motivaciones superiores y profundas que le capaciten adecuadamente para los difíciles días de la expiación, de la cual huyeron y que necesariamente tendrán que enfrentar, muchas veces agravada por las consecuencias del suicidio. ¿En qué consiste este aprendizaje? Y aquí está, es de lo más interesante. Son varios cursos que se dan allí. El primero es un curso intensivo y profundo de moral cristiana. Conocer sin subterfugio, sin alteraciones humanas, la verdadera doctrina de Jesús, que nos enseña la ley universal que rige todo el universo y todas las humanidades. Los principios morales que nos llevarán a la felicidad y a la iluminación interior. En la página 408 se narra que Jesús le dice a Aníbal de Silas, un discípulo bien amado, siendo él uno de aquellos niños que Jesús bendijo cuando dijo, dejad venir a mí a los niños en la Palestina. Jesús le dijo a este discípulo amado, enséñale mi palabra, despiértalos, recordándole los ejemplos que dejé. A través de mis lecciones, enséñalos a amar, a servir, a dominar las pasiones, a poner sobre ellas las fuerzas del conocimiento, a encontrar los caminos de redención en el cumplimiento del deber que tracé para los hombres, a sufrir con paciencia, porque el sufrimiento es anuncio de gloria, palanca poderosa del progreso. Ábreles los libros de tus recuerdos. Recuérdate de cuando oías en la Judea e ilumínalos con las claridades de mi evangelio, pues es solo eso lo que les falta. Aníbal les enseñaba un Jesús humano, como realmente se vivió en la Palestina. Aníbal abría la pantalla de sus recuerdos y ellos veían, sentían y vibraban con todas las experiencias, los ejemplos y las parábolas, las curaciones que encerraban la doctrina liberadora del Maestro Jesús de una forma tan vívida, tan envolvente, pues no solamente oían una narración, sino que ellos asistían a ella, la veían ahí al verla como si estuviesen presentes en las, bueno, el hecho es que Aníbal había la pantalla de sus recuerdos y ellos asistían personalmente a las parábolas y enseñanzas del Maestro Jesús, como si estuviesen presentes en primera fila. Por tanto, allí veían esos hechos sublimes e inolvidables del Maestro. Las escenas se creaban y se corporizaban como si fuese un cine pero tridimensional, dando a los oyentes maravillados el esplendor de visiones interiores que sus pensamientos fecundos y poderosos
no se cansaba de distribuir. Era como si el maestro les hablase personalmente. Con este método era imposible caer en interpretaciones de carácter personal, en conceptos erróneos, en sofismas o interpretaciones tan comunes en las personas intelectualizadas, perdón, interpolaciones tan comunes en las personas intelectualizadas. Este libro nos informa y nos hace comprender y valorar, este libro nos informa y nos hace comprender y valorar este maravilloso método de enseñanza que fue ejercido por Jesús y que es una característica de los espíritus superiores, que su mente es capaz de crear esas imágenes tan vivas y crear ese marco, ese teatro mientras ellos hablaban de esas enseñanzas. Pues este tipo de enseñanza también fue ejercido por los discípulos de Jesús, que no eran espíritus tan elevados como Jesús, pero el plano espiritual suplía la carencia de ellos y hacía este tipo de enseñanza. Y así fue que se creó la más envolvente de la buena nueva, que tantas almas quedaron impregnadas y tuvieron comportamientos tan heroicos en los tiempos del cristianismo primitivo. Era conocer de primera mano estas grandiosas enseñanzas que ahora sí tenían un significado palpable y realizable para la vida de esos suicidas en el plano espiritual. No era un Jesús místico e inalcanzable. Ellos podían así darse cuenta de la diferencia entre lo que eran y lo que deberían ser en realidad, y de este modo definir sus objetivos futuros hacia el ideal cristiano de luchar para establecer el reino de Dios poco a poco en ellos mismos, naturalmente con el patrimonio del tiempo y del espacio, en múltiples vidas que la misericordia de Dios, nuestro Padre, le proporcionaría. El otro curso se puede decir que es Conócete a ti mismo. Ya vemos que la espiritualidad, tanto en la Grecia antigua, este era un eslogan, en un principio, también en el libro de los espíritus, en la pregunta 919, pues está el espíritu de Sócrates, pues nos trae ese hecho, conócete a ti mismo. Derivado del curso de moral cristiana, surgía la necesidad de estudiarse a sí mismo, pues el examen personal y minucioso de sus pasiones dañinas era las que les habían impelido a caer en el abismo del suicidio. Por esas clases eran realizadas en presencia de todos para que las experiencias ajenas edificaran a todos. También se recurría aquí a una regresión de memoria para llegar a la real matriz del problema existencial, el verdadero por qué actuaron erradamente, qué defectos y pasiones fueron desencadenantes del conflicto que desencadenó la tragedia, y entonces ver cómo ir reparando esas zonas erróneas de la personalidad que no se armonizaban con la ley universal plasmada en el Evangelio. Debo decir que esa clase, ellos ponían una especie de diadema, como si fuera algo electrónico en la frente de la persona que iba a hacer la regresión, y lo que estaban en esa aula, en esa clase, percibían como si fuese el cine, todo el drama vivida por esa persona, pero también de una manera muy vívida y sintiendo lo que sentía la persona. Debo de no señalar eh, que al principio que ellos ingresaron al hospital María de Nazaret, estos suicidas fueron llevados a una terapia urgente parecida a esta, en la cual hubo una visión retrospectiva de su última vida, desde la infancia hasta el momento fatal del suicidio. En esa regresión de su última vida, ellos pudieron constatar las oportunidades desperdiciadas que podían haber que si lo hubiesen aprovechado, podrían haber enfrentado mejor de otra manera la vida. Pequeñas cosas
que les hubiesen hecho más manejable los sinsabores de la vida y su expiación futura de esa misma encarnación. Era hacerlos conscientes de que pudo ser de otra manera. Y si no hubiesen sido negligentes o reverdes, esto quizás no hubiese pasado. Pero en este momento ellos no tenían, en ese momento de su estado mental, ellos no tenían suficiente lucidez mental ni el desapego a los preconceptos terrestres para poder deducir mejor qué hacer. Solo era importante en aquel momento que ellos supieran que sí recibieron la ayuda y la oportunidad de encaminar sus vidas por otras sendas más en armonía con las leyes divinas, que fueron auxiliados, pero no supieron aprovechar la oportunidad. Era empezar a despertarle a su responsabilidad. De esas regresiones, me refiero a la de conócete a ti mismo, de esas regresiones en la ciudad universitaria, en este caso, ellos aprendían de sí mismos y de los otros compañeros a escudriñar el carácter, la conciencia, el alma, adquiriendo así un valioso conocimiento emocional y psicológico del ser humano. En estas experiencias no cabían ya los mecanismos de evasión de la conciencia, que tiende a negar o justificar sus errores y así sigue sin asumir su responsabilidad ante sí misma y ante la vida. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros mismos. No hacemos un estudio profundo y sincero de nosotros mismos. Lo postergamos. No sacamos el tiempo suficiente para ello. Y al no ver el error o su causa, nos evadimos. Nos escondemos en lo cotidiano y lo postergamos para después o para otra vida, la inevitable realidad que tendremos que solucionar a la larga o a la corta. La otra terapia que ellos le hacían, eh, le aplicaban a estos suicidas ya esclarecidos, era el trabajo edificante en el bien. Se hacía de gran utilidad ejercitar entre los hermanos de la humanidad los conocimientos gradualmente adquiridos en los servicios de la espiritualidad. La teoría sin la práctica nos rinde los tributos que debe llevar. Cuando por nuestra propia experiencia ejercitamos lo que vamos aprendiendo, este conocimiento empieza a ser parte de nuestro acervo interior con el tiempo. Se va haciendo nuestro. De un ideal se va haciendo una vivencia práctica. Luego creará un hábito en nosotros mismos y por fin, con el tiempo, ayudará a cambiar nuestro carácter, perseverando. En el sentido moral, esto es el verdadero aprendizaje. Esa práctica de los conocimientos, de que no vale conocer las cosas si no lo llevamos a la práctica. En la práctica es que vamos a demostrar lo que hemos realmente aprendido, lo que realmente hemos entendido. Y si no lo entendimos bien, nos ayudará a volver atrás, a, a profundizar otra vez para corregir la senda. Por tanto, el verdadero aprendizaje es con la práctica que se logra plasmar e imprimir en nuestro ser. Por esta razón, los discípulos del Hospital María de Nazaret volvían a la tierra con sus maestros y mentores. Participaban activamente en las caravanas de socorro en lo invisible para atender tanto a encarnados como a desencarnados. Iban a los centros espíritas equilibrados y serios, a hospitales, a manicomios, a leprocomios, a las cárceles, a donde quiera que el sufrimiento pudiese llevar a la desesperación e insinuarse ahí el suicidio. Ahí actuaban ellos, tratando de fortalecer el ánimo, de proveer socorro material si fuese el caso a través de pases espirituales. Aprendían a enjugar lágrimas, a reanimar corazones exhaustos, a almas vacilantes y desfallecidas por los infortunios, a quienes pudiesen, a todo aquel que pudiesen aconsejar y alejar del suicidio. Era un apostolado sublime de fraternidad y eh, ellos interactuando con personas que están a punto de, que pueden encaminarse al suicidio, ellos podían ver en la práctica de otro ser humano
los disgustos, los defectos que realmente estaban motivando esa actuación. Y claro, con las influencias espirituales externas que pueden existir también. Pero el hecho es que ellos o sea, podían eh, aprender en la práctica lo que realmente aprendían en la teoría, porque viéndolo en otras personas, ellos descubrían también en sí mismos en lo que ellos fallaron. Y ese es un modo de aprendizaje muy, muy importante. Y realmente no se olvida más nunca para las almas. Hemos querido resaltar las enseñanzas de este libro para que también nosotros nos hagamos conscientes de que con la doctrina espírita, si realmente nos esforzamos para aplicarnos lo que tratamos de aprender, estamos también pasando por un tratamiento espiritual similar al de los suicidas. Ya no podemos postergar más los cambios urgentes de nuestras personalidades milenarias ante los desafíos del mundo de regeneración. O sea, tenemos que conocer a Jesús a profundidad. Y ahí tenemos la herramienta del Evangelio según el Espiritismo y tantos libros que profundizan los aspectos evangélicos, tanto de Manuel como de Juana de Ángeles y otros espíritus. Dice el doctor Silvio en el libro Transición Planetaria, a semejanza de los tiempos estoicos del cristianismo primitivo, se torna impositivo se torna un impositivo de urgencia el regreso a Jesús, sin adorno y sencillo, a la pulcritud de sus enseñanzas y su vivencia natural. O sea, tenemos que encontrar el verdadero Jesús, sin subterfugio, sin adorno, la esencia real. Debemos también nosotros conocernos a nosotros mismos. Sabemos que la doctrina nos lo dice. Y también la terapia que el mundo espiritual nos da a todos nosotros es que también trabajemos en el bien común, porque hablamos mucho de la caridad, del amor, de la fraternidad, pero tenemos que vivenciarla. Y por tanto, el trabajo en el bien común, ya sea en la parte material, con la asistencia social, con el entorno que nos rodea, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, y con el plano espiritual a través de la mediunidad, a través de los trabajos del centro espírita, a través de múltiples formas, podemos sintonizarnos con esa caravana del bien, de esos socorristas que en el plano espiritual existen para auxiliar al ser humano, auxiliándonos a nuestra vez a nosotros mismos, porque si nos ligamos con esos buenos amigos, podremos realmente superar y aprender muchas cosas. Nos sometemos, nos someten en el plano espiritual, nos somete a regresiones de memoria durante el sueño. Muchos de nosotros, ya sea en ya sea en un tratamiento de disociación o ya sea que por el trabajo de autoiluminación y liberación que se va haciendo en nosotros mismos, nos llevan a ese tratamiento de regresión de memoria. Pero acuérdense que el olvido del pasado es una bendición de Dios. Y realmente no siempre traemos al campo de la vida, de la vigilia, esas vivencias que hemos vivido de la regresión de memoria. Pero el hecho es que nuestro espíritu sí entiende, sí comprende los porqué de su sufrimiento, de su expiación, de sus problemas, y entiende que la responsabilidad ha sido nosotros mismos en un pasado de error en el ayer. En términos de Juana de Ángeles, es tener la conciencia despierta, no huir por la fantasía de la ilusión de la vida material como único objetivo a alcanzar, que para muchos es el objetivo a alcanzar. Verse, analizarse, buscar nuestros errores para mejorar y erradicarlos. Los mentores espirituales del centro espírita, cuando ya lo merecemos, nos inducen al tratamiento de regresión de memoria durante el sueño o como parte de una desobsesión que también hayamos merecido cuando vamos liberando nuestro pasado de error por nuestro cambio moral. Esos mismos mentores nos llevan, como a los suicidas, nos llevan desdoblados durante el sueño a trabajar con ellos y a realizar allí en el plano físico, ya aquí en el plano físico,
las obras de beneficencia, aunque sean modestas, que la vida nos proporcione, así como las labores de caridad dentro y fuera del centro espírita. Podemos de múltiples formas ser útiles, pero para hacernos mejores trabajadores, tenemos que viajar hacia adentro de nosotros mismos y ahí sacar la basura que hemos acumulado durante siglos, que hemos deambulado por los planos inferiores de la vida, donde nos complacíamos en la impiedad. Tenemos que despertar a la realidad de lo que somos y de lo que deberíamos ser, mi realidad. No debemos llegar al extremo o a la tragedia del suicidio para darnos cuenta de esta gran necesidad y empezar a hacer este trabajo interior impostergable e intransferible. Dice Juana de Angeli en un prólogo de Momento de Conciencia lo siguiente: en la naturaleza humana se encuentra la necesidad de paz y anhelo de bienestar. Esa búsqueda surge en los momentos de conciencia, cuando el ser descubre sus necesidades legítimas y sabe distinguirlas en medio de los despropósitos, de lo superfluo y de la desilusión. Juana de Ángeles. Y hasta aquí, hermanos, pues este es el mensaje que he querido resaltar de este hermoso libro y maravilloso libro, Memorias de un Suicida. Pues muchas gracias. Bien, adelante, Víctor.